Bueno, os había prometido que el primer programa de esta temporada iban a tener invitados muy especiales y muy de actualidad y empezamos inmediatamente con uno de los casos, yo diría, de actualidad más mediático, más duros, porque es su rayo más duro que hemos vivido en los últimos meses, en el último año, que es el caso de Daniel Sancho. Y empezamos con una entrevista con el abogado que ha llevado la defensa, con la familia de Edwin Arrieta. Voy a hacer un pequeño resumen antes de empezar la entrevista con Juanjo Ospina, para contaros un poco, aunque todo conocéis este caso. Ha pasado ya más o menos un año desde el asesinato y descuartizamiento del cuerpo de Edwin Arrieta a mano de Daniel Sancho, el 2 de agosto de 2023 en Tailandia. Al día siguiente, el día 3, Sancho denunció su desaparición. El 4 empezó la investigación policial y el día 5, Daniel Sancho confesó su culpabilidad y el caso se hizo, como sabéis, público, muy público, especialmente en España y no solo. Desde su entrada en prisión preventiva en aquellos momentos, este caso ha puesto a este joven en el foco mediático, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracia. Hoy, con Juanjo Ospina, que agradezco mucho que estés aquí, Juanjo, quiero realmente hablar de este caso, saber un poquito cómo lo has vivido, saber cómo lo ha vivido la familia de Edwin Arrieta, porque a veces, y te lo reconozco, como abogado, no como periodista y opinionista, reconozco que los últimos días, para mí, viendo la tele, ha sido muy duro escuchar opiniones, a veces falsedades, a veces improvisaciones, a veces, yo diría, frivolizaciones de un caso que es tremendo y que desde luego para mí tiene como objetivo hablar de una sentencia que creo que es bastante clara. Tú eres además un abogado con muchos años de experiencia, a pesar de que eres muy joven, con casos muy duros que has llevado, algunos mediáticos, estás acostumbrado a las cámaras y a mí me gustaría, para empezar, saber qué ha representado para ti este caso que llevas llevando desde hace un año. Pues muchas gracias, Euprepio, por darme la oportunidad de estar en tu programa. Y como bien sabes, hemos tenido yo la suerte de haber coincidido contigo en diferentes platos de televisión y de escucharte con mucha atención y observarte con mucha determinación para aprender y poder desarrollarme de la mejor forma posible ante los medios de comunicación. Me preguntabas, para ir a grano, sobre qué ha significado para nosotros este caso. Este caso ha sido, yo creo que sin género de dudas, un antes y un después para mi vida personal y para mi vida profesional. Para mi vida personal ha significado tener que saber y aprender a llevar una fuerte presión mediática desde la perspectiva personal, familiar. Es un procedimiento que te arrasa como un torbellino. Yo creo que llegaba un momento en que quería psicológicamente decir, ¿dónde está la pausa? ¿Dónde está la pausa? ¿Dónde está el stop? Si quieres, ya hablaremos de ello, ¿no? Pero hubo un episodio, creo que de la primera semana del juicio en Tailandia, en donde la presión mediática pesaba muchísimo. Yo nunca pensé que eso psicológicamente podría afectar tanto y sobre todo la necesidad de estar muy concentrado y saber hilar muy fino tus respuestas y siempre lo que esperaba de ti la familia Arrieta, como sí, que era tu cliente, que es tu cliente, y la propia audiencia. Desde una perspectiva profesional, tú lo acabas de decir, había personas que hacían muchos comentarios insensatos, inclusive como que hace un abogado penalista español en Tailandia, y yo creo que la historia y al final los hechos han puesto a cada uno en su sitio. Nosotros llegamos a este procedimiento por una cuestión de la providencia o del destino y nuestro fin primordial, para que la audiencia lo entienda, ha sido coordinar la estrategia de acusación con los abogados de Tailandia. Nosotros representábamos a una familia muy humilde, una familia trabajadora de un pueblo no con muchos habitantes del norte de Colombia, Lorica, en una tragedia que había arrasado sus vidas. Pasaron de la noche a la mañana a estar en el foco mediático de la opinión pública mundial y sí significó una fuerte presión para mí como profesional del derecho que estaba acostumbrado a las cámaras. Claro. No me quiero ni imaginar para ellos tremendo. Que nadie les ha preguntado y sobre todo, Euprepio, un servidor, inclusive tú,
has tomado la determinación de estar aquí entre las cámaras. Ellos no, nadie les preguntó. No. A ellos les vino absolutamente de forma improvisa, sin saber absolutamente nada de lo que estaba pasando. Exacto. Entonces, desde el punto de vista profesional, como síntesis, y luego vamos a ello, nosotros lo que hicimos fue buscar un despacho de abogados en Tailandia, primero en Bangkok. Es decir, llegaron primero a ti. Claro, nosotros, si quieres ir ahí... ¿Puedes contarnos cómo llegaron, qué referencias tuvieron tuya, por qué te llamaron a ti? El 2 de agosto del año 23 soy un espectador más de esta tragedia que arrasa en los medios de comunicación. Primero me acuerdo que leí que habían aparecido restos humanos en el vertedero, en el basurero municipal de Koh Phangan. Entonces te llama poderosamente la atención, ¿no? Qué historia tan macabra. Luego, posteriormente, ya un español detenido ante la aparición de este cadáver y todo lo que vino después. Yo que soy nacido en Colombia, abuelo malagueño, por lo tanto hispano-colombiano, me dice mi socia del despacho, Beatriz, oye Juanjo, tú que tienes contactos en Colombia, ¿por qué no intentas buscar a alguien para llegar a la familia? Y yo fui tajante con este tema. Yo le dije, mira Beatriz, ofrecer tus servicios en un momento de drama no es propio de un abogado en el sentido amplio de la palabra. Si al fin y al cabo van a venir a nosotros, que sea la providencia la que llegará. Y así fue. A la vuelta de las vacaciones, todo el mes de agosto, en septiembre, un buen amigo periodista de Televisión Española, por cierto, me llama y me dice, Juanjo, vamos a traer a Darlene Arrieta a uno de nuestros platos de televisión el lunes. Ella está muy preocupada por todo lo que está apareciendo en los medios de comunicación, en donde se injuriaba, inclusive se calumniaba y se dañaba el honor de su hermano. Está buscando un abogado que pueda coordinar y asesorarles y ayudarles en esta tempestad. ¿Te gustaría reunirte con ella? Pues por supuesto será un gran honor, ¿no? Pero como un abogado, como un cliente más. Y esa tarde Darlene vino al despacho. Hubo una conexión muy sólida, vi en sus ojos una tristeza muy profunda y cuando vinieron a verme, pues como un abogado o como un ser humano más, yo vi que creía que podría ayudarles dentro de mis limitaciones, pero también dentro de mi experiencia profesional a lo largo de asesorar procedimientos con perspectiva internacional. No son pocos los procedimientos con patas internacionales que hemos ejercido en México, en Alemania, y siempre lo mismo. Es buscar un abogado local, que sean tus ojos, tus oídos, y que tú puedas interaccionar con el abogado como abogado, con mente de abogado, y la familia. Y entiendo que esta conexión con los abogados locales de tu parte ha sido exitosa. Bueno, ha sido determinante. Yo digo que el 90 o el 99% del éxito de un procedimiento son los abogados. Es un abogado, no tengo que hacer publicidad a nuestra profesión y sobre todo el abogado local, pero esto implicó una gran dificultad. Yo no sé, creo que es una cuestión baladí y te agradezco que lo hayas puesto encima de la mesa porque hay muchos que dicen, bueno, vas ahí, buscas un abogado en Tailandia. Oiga, esto no es Europa y uno no va ahí y busca un abogado como quien va al supermercado. Dificultades que nos encontrábamos. Primero, el cambio horario. 6-7 horas de diferencia. Por lo tanto, oiga, cuando usted quiere llamar por teléfono a un despacho de abogados a las 9 de la mañana allí, es de madrugada aquí. Segundo, y esto es muy importante, el idioma. El inglés de las personas en Tailandia, incluso de los abogados que hemos contratado, es un inglés muy limitado, con dificultades en la pronunciación, en la gramática, en la ortografía. O sea, el idioma ha sido una gran barrera, pero sobre todo y la más importante, la cultural. Entonces, cuando... Que yo, durante estos últimos días, después de haberse conocido la sentencia, y yo, por supuesto, como abogado, además de colaborador, me han preguntado muchísimas veces, y una de las cosas que siempre he subrayado es que, por lo menos desde mi punto de vista, por parte de la defensa, por ejemplo, no se ha tenido en gran consideración la diferencia cultural, espiritual, religiosa, de todo tipo que hay entre la cultura española, europea, cristiana y la cultura tailandesa. Es una cosa absolutamente brutal. Por supuesto, influye también en el Código Penal y en el derecho penal. Me río con simpatía porque es la primera persona a quien la he escuchado, además de a mi padre, hablar de la diferencia religiosa. Por supuesto. Que no es una cuestión superflua. El budismo, el hinduismo, bueno, pues por supuesto, ¿no? Y es interesante analizar cómo en Tailandia se han centrado para dictar esta sentencia condenatoria sobre todo en todos los movimientos y previos a la muerte, al asesinato, y aquí en España nos hemos centrado en los de después. Oiga, ¿por qué no se cogió un avión y se fue? Oiga, pero bueno, o en el morbo de la relación. En el morbo de la relación. Que evidentemente en Tailandia ha importado
Nada. Es bastante evidente, Nada. más bien nada, efectivamente. Nada. Sí, bueno, te decía, las dificultades para buscar un despacho de abogados allí. En primer lugar, pues imagínate, viene un despacho de abogados occidental a Tailandia, los honorarios que nos pedían eran inconmensurables, nos ofrecían honorarios norteamericanos, Yeah. o sea, 100.000, 1 millón de euros, o sea, una cosa totalmente fuera de las posibilidades económicas. En segundo lugar, había algunos que no les interesaba el caso, no les interesaba, no lo veían con baladí o no les interesaba. Y finalmente teníamos que conjugar que le interesase, que los honorarios que nos pidieran fueran casi simbólicos por el coste o la dedicación que iban a tener que realizar, y los sufragó Spin Abogados directamente a los abogados que finalmente contratamos. Y para avanzar en este aspecto, que podríamos estar hablando toda la tarde, contratamos un despacho de abogados en Bangkok, pero en marzo tuvimos que hacer un viaje de urgencia a Tailandia, porque como abogado había muchas cuestiones que yo no conseguía entender con mis abogados de Bangkok, fruto de la dificultad del idioma, de la hora y de la cultura, y dije, a un mes de un juicio solo hay una forma de solucionar esto, que es coger un avión y plantarme en Tailandia. Y me fui a Tailandia. En ese viaje me reuní con la embajadora de Colombia, que me trató muy bien, a diferencia de nuestro embajador, que ni siquiera se dignó a recibirme. Viajé a Koh Samui, me reuní con la fiscalía, me explicaron que iba a ser todo el juicio, y notaba que faltaba algo en la atmósfera, y contratamos un despacho de abogados de Koh Samui. De la isla. De la isla. Y cuéntame una cosa, te llega este caso complejo, aunque ya con una declaración de culpabilidad por parte del acusado y una serie de evidencia, de prueba clarísima. ¿Qué opinas de lo que ves al principio? Bueno, al principio tengo también una gran incertidumbre e ignorancia sobre el devenir procesal de un juicio en Tailandia. Claro. Entonces, nosotros llegamos casi cuando procesan a Daniel Sancho. Hubo una gran dificultad. Piensa que en septiembre nos contrata Darling. Estuvimos todo septiembre buscando despacho de abogados. En octubre contratamos el despacho de abogados, y una nueva dificultad: legalizar los poderes de los papás en Colombia a Tailandia. No es ninguna broma, ¿no? La cadena de legalización, porque no había postilla de la Haya, bueno, un drama añadido. Finalmente llegaron, nos personamos, el tribunal nos tuvo por personado, y justo es cuando el fiscal presenta su escrito de conclusiones provisionales. Yo no sabía qué era lo que iba a hacer Dani Sancho. Entendía, por lo que tú me apuntas, de las evidencias que existían, que tal vez se iba a reconocer culpable de todo. Y yo llegué a pensar, esa mañana, se ha acabado, se va a reconocer culpable. Sí, que se iba a mantener la primera declaración que hizo. Y se ha acabado, porque si él se hubiera reconocido culpable del descuartizamiento, del asesinato con premeditación, de destruir los documentos, se hubiera terminado ahí. Le hubieran puesto la cadena perpetua y se acabó el daño y la presión mediática y el dolor. Pero es cuando, por sorpresa, y he de decirlo, deciden no reconocer culpable del asesinato. En contra de lo que mis abogados de Tailandia, a quienes yo les había preguntado, oye, ¿ustedes qué creen que va a ocurrir? Me dicen, oye, Ospina, creemos que se va a reconocer culpable. Y que van a negociar, sorpresa. De alguna forma. Y llega la sorpresa. Y entonces yo creo que por ese entonces llegan los nuevos letrados que le representan desde España, renuncian los dos abogados que ha tenido previamente, Daniel Sancho, y hace un giro de 180 grados el caso. Y es cuando empieza pues ese aluvión, yo siempre lo he dicho, de información en España diferente a la realidad procesal de Tailandia, y en lugar de buscar un acercamiento, una empatía, y lo he dicho en algunos medios de comunicación, y en lugar de estar hablando hoy de cómo va a venir Daniela a cumplir su pena en España, que era lo más importante al final. Bueno, yo creo que sí, que era donde teníamos que estar. Yo creo que el derecho penal y los profesionales tenemos que discernir de lo racional, de lo pasional, y yo he echado en falta una llamada de teléfono. Es decir, que en realidad llegó un momento en el cual, por la razón que sea, los abogados de la defensa consideraron que sí que se podía conseguir una sentencia incluso disculpatoria. Sí. Entiendo. Si no, no cambias el giro y no te declaras culpable, ¿no? Efectivamente. O por lo menos sí. No disculpatorio, pero que se declarara el asesinato no con premeditación. Yo no con creo, dolo. Yo creo Supongo. que ahí hay un cúmulo de responsabilidades y cada uno es responsable de sus actos. Pero cuando tus abogados renuncian y uno de los mejores abogados de Tailandia, que es Kun Anand, renuncia y al fin y al cabo nadie quiere ejercer tu representación procesal y el abogado que te defiende, estoy hablando de Daniel Sancho, es un abogado que lo ponen por reparto, de oficio, pero por reparto, porque nadie quería representarle,
y que acompaña a los españoles. Claro, algo te está indicando. Si mi hijo el día de mañana tocó madera, Dios quiera que no, pero si a un familiar cercano se juega la pena de muerte, yo creo que cuanto menos buscaría asesorarme con mucha información de qué es lo que está ocurriendo y sobre todo local. ¿Y qué opinas hablamos un poco de la sentencia, ¿no? La sentencia es, me parece, clarísima, ¿no? Sí. Se declara el asesinato con premeditación y por lo tanto se le culpa de todo lo que eran prácticamente las acusaciones. Sí, sí. Al respecto. Eso sí, se le condona la pena de muerte porque al principio de la investigación Daniel Sancho colaboró con la justicia. Por lo tanto, sentencia de cadena perpetua. ¿Cómo la recibís? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la familia después de esta sentencia? Que además también otorga el derecho a una indemnización que pero es, no sé si el 15% de lo que habéis recibido vosotros. Sí, has puesto encima de la mesa muchas cosas. Vamos a ver, la recibimos en pasado con satisfacción. La esperábamos con profunda inquietud. A lo largo de mi ejercicio profesional, casi 12 años, siempre he intentado separar, lo he dicho anteriormente, lo personal de lo profesional y en vísperas de la sentencia, noche del miércoles, pues yo pensaba que como otra noche más me iba a ir a la cama a dormir y a descansar, ¿no? Totalmente alejado de la realidad. Lo que ocurrió es que me fui a dormir, pero cada 20 minutos estaba pendiente del teléfono móvil. Nosotros teníamos cierto temor, habida cuenta de las manifestaciones categóricas del abogado de la defensa de Daniel Sancho, que vino a decir en un plato de televisión el miércoles por la tarde, en el que yo además también estaba, que a Daniel Sancho le iban a caer 8 años de prisión, que se lo había dicho el fiscal y que el juez le había dicho que no se preocupara, que le iban a caer 8 años, que no había premeditación, que estábamos ante un delito de homicidio imprudente. Claro, ante esa sorpresa se encendieron todas mis alarmas de los peores temores, que si quieres hablamos por encima de ellos, que podrían haber ocurrido. Aquí puedes hablar de lo que consideres oportuno. ¿Qué temores tenías? ¿Qué temores tenías? Bueno, que hubiera... Frente a una declaración tan contundente de esperar una pena mínima. Vamos a intentar decirlo de la forma más elegante y sutil y sobre todo que no me acarree responsabilidades penales, que tenían el resultado que la audiencia saque sus propias conclusiones. Cuando uno va al casino y sabe que va a caer el rojo, pues la bolita igual es que tiene un peso que va a caer en el rojo. Entonces, claro, ante unas manifestaciones tan categóricas y ante lo que yo había visto en Tailandia, que vi cosas anómalas y extrañas y las vi, y yo creo que el tiempo lo dirá. Hace unos días salía en un medio de comunicación que habían intentado acercarse a través de un tercero, ofreciendo dinero. Ahora hablamos de estas filtraciones de audio telefónica bastante chocantes. También de los audios. Entonces digo, bueno, si están diciendo esto, pues es que esto es lo que hay. Entonces, dicho lo cual, quitó mi sueño. No pude descansar y a las 6:15 de la mañana España recibo un WhatsApp, cadena perpetua de nuestra abogada LAC, la abogada de Cosamuy, corriendo en honor a la verdad. Hablo con el corresponsal de EFE, Ramón Abarca, que creo que es un referente en Asia y tiene información de primera mano. Digo, si Ramón lo confirma es irrefutable. Es fuente de autoridad aquí, me lo confirma y corriendo llamo a Darlene Arrieta y me coge el teléfono, eran las 11 de la noche Colombia, 11:20, con la diferencia horaria, y dije, Darlene, cadena perpetua. Y se pone a llorar. Imagino. Y los padres, ya imagino, que hemos visto luego los días siguientes. ¿Cómo están ellos? Además de contento, porque además ellos nunca han tenido ningún sentimiento de revancha, nunca han pedido ni pena de muerte, jamás. Bueno, ellos han dicho una frase que voy a intentar ponerla de la forma más gráfica: no se hizo vergüenza. O sea, ellos esperaban una sentencia que pusiera las cosas en su sitio, que no dejara un crimen tan atroz impune y que la audiencia lo vea, ¿no? Y ellos mismos tenían un sentimiento de vergüenza ante una sentencia que hubiera dejado en ridículo, nunca mejor dicho, a la familia de la víctima. Por lo tanto, esta sentencia no pone paz, pero sí pone un punto y aparte en un sufrimiento tan profundo y sobre todo, Eupropio, que también podemos hablar de ello, ante una línea de defensa que se ha seguido tan kafkiana. Tú apuntabas ahora mismo los audios que ponen de relieve que lo que se buscaba era dañar a la víctima para justificar el crimen en lugar de acercarse a la víctima. ¿Y qué pasará con eso?
¿Qué pasará con estos audios? Bueno, ¿Crees que se va a abrir una investigación paralela en el cual Rodolfo Sancho, que por supuesto podría no ser los abogados tailandeses lo están estudiando? Ayer tuvimos una reunión Colombia, Tailandia, España, y es algo también, una experiencia procesal bastante interesante, entendiendo la cultura y la idiosincrasia de Tailandia y de Colombia y la de España, ¿no? En España entendimos que no hay competencia jurídica para investigar ese posible delito de obstrucción a la justicia, porque es un bien... No le toca a la justicia española. No le toca. Es un bien jurídico de un español, pero contra un extranjero, no contra un español, para diferenciarlo de Jenny Hermoso y de Rubiales. Por lo tanto, no sería la Audiencia Nacional la competente, no hay competencia. Nos teníamos que ir a Colombia o Tailandia y entendemos, tras hablar con los autoridades, que va a ser Tailandia quien puede iniciar esa acción penal. ¿Dónde estamos ahora? Estamos transcribiendo los audios, transcribiendo la información que ha llegado a los medios y, sobre todo, intentando llegar a las fuentes, al origen, a esa persona que es partícipe de los mismos mensajes, a los efectos de... Al supuesto testigo, que luego no ha sido testigo, oficialmente. Exacto, al supuesto testigo no ha sido supuesto testigo. Y el ilícito ahí sería ofrecer ese dinero, esa prebenda, para declarar en un juicio a favor de una parte. Para comprar. Y dime una cosa, ¿qué vais a hacer con la indemnización? La indemnización que se ha otorgado es de 106.000 euros, frente a una petición que era de 800.000. Sí, 700. Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, los abogados de Colombia y España habíamos valorado una indemnización en unos 400.000 euros, sacado de unos 12.000 euros que ganaba Edwin por 12 meses, pues hacía años, por 20, 30 años que le quedaban de trabajo, que salía más o menos a cuenta, sí, 400.000 euros a grosso modo. Los abogados de Tailandia lo aumentaron en su propia libertad, independencia y autonomía, porque lo consideraron oportuno, y uno tiene que saber respetar a cada uno en su trabajo. Yo dije, oiga, la familia está satisfecha con esta cantidad que hemos pedido. Por lo tanto, no la vais a recurrir. No, vais a aceptar la cantidad que se ha decidido y ya está. No, en relación a lo que han impuesto en sentencia, tenemos que entrar a analizar bien la sentencia. Todavía no hemos podido acceder a este documento. Los abogados de allí sí, no lo hemos tenido nosotros, y tenemos que ver, por lo que tú y yo hablábamos anteriormente, cómo ha llegado ese juez a esa convicción. Eso es. Entonces, si entendemos que es una conclusión que puede corregirse y los abogados de Tailandia nos invitan a corregirla, lo recurriremos. Si ellos nos dicen, oye, Ospina, no hay por dónde cogerla, está muy emotiva, pues vais a quedar satisfechos. Y dime una cosa, ¿se sabe algo? Porque claro, se ha especulado más en tertulia, más en conversación telefónica, casi siempre muy frívola, de lo que ha sido el móvil del crimen. En el juicio no. Vamos a ver. Es porque no ha importado. En realidad, no ha importado. Justamente por la cultura y la religión. Vuelvo a repetir. Todo esto no ha influido en absoluto. No ha influido en para esto. Y también, para que la audiencia lo entienda, una cuestión es: ¿quiénes son nuestros canales para interaccionar con el tribunal? En el caso de Arrieta, era un servidor y sus abogados de Tailandia, lo cual yo le diga, oye, Metaponilac, mete este escrito a la corte, me enseñaron el escrito y lo metía a la corte, y en el otro lado era, pues, su defensa, el abogado Aprichar, que es el que pusieron, y la corte. Entonces, todo lo que se decía en muchos medios de comunicación en España, yo sabía que no estaba ocurriendo en Tailandia. Cuando se hablaba de, bueno, pues de dañar a Edwin Arrieta sobre estos testigos falsos, eso en el caso no estaba. Cuando se hablaba de sus viajes o no viajes. Que era si ha habido dinero gastado en ese sentido, ha sido a fondo perdido. A fondo perdido, y además que no estaba en la causa. Era una realidad del sumario. Claro, entonces, nosotros, tal vez un servidor con mente más occidental, sí que aportamos esos justificantes de pago que hizo Edwin a Daniel y que le había enviado durante varios meses para nosotros autojustificarnos de ese posible móvil. Oiga, mire, nosotros entendemos que Edwin le prestó un dinero a Daniel. Y ahí tenéis las pruebas. No se lo quiere devolver y ha acabado con su vida. Desde un punto de vista de móvil criminológico, mi convicción como abogado penalista en España es que Edwin venía a vivir a España en septiembre y entiendo que la persona condenada determinó que no quería que esto fuera así, porque se iba a salir, me imagino, de su zona de su confort. Y cambio de idea. Eso es. Muy bien. ¿Qué has aprendido, Juanjo, de este caso? Muchísimas cosas.
A ver, es una gran pregunta que me coge ahí desprevenido. Vamos a ver, hay que respetar todas las culturas, hay que trabajar con paciencia, hay que, por supuesto, perseverancia. Todo se puede enredar, todo puede salir bien, pero siempre puede haber una letra pequeña que te puedes encontrar a lo largo del camino. Mi trato con los medios de comunicación ha sido muy positivo. Yo creo que he empatizado con ellos. Cuando estuvimos en Cosamui la primera semana, pobrecillos, lo digo con cariño, es decir, estaban desde las 8 de la mañana a 40 grados de temperatura hasta las 8 de la noche de pie, aguantando todo el sudor para encima tener el cerrón informativo y tener que entender que para muchas personas consideran que son enemigos, y yo creo que la información veraz es un aliado, y sobre todo, oye, gracias a esos corresponsales que se están en el otro lado del mundo para que aquí pues la opinión pública pueda tener su propio criterio. Yo creo que el aprendizaje ha sido muy importante y sobre todo, más que un aprendizaje universitario, una experiencia vital inolvidable. Y dime una cosa, ¿qué crees que va a pasar en la apelación si se llega al Tribunal Supremo? ¿Tú crees que hay posibilidad de cambios en la sentencia? Yo creo que la sentencia que ha dictado un juez, corroborada ya por 5 jueces, que son los propios jueces que van a analizar ese posible recurso de apelación, además en la ley tailandesa solo caben apelaciones por causas muy excepcionales, estoy convencido que el fallo no se vaya a... ¿Tú crees que incluso que podría no haber apelación? No, yo conociendo la personalidad de los actores, nunca mejor dicho, van a recurrir. Okay. Pero tú no crees que pueda haber, que hay grandes posibilidades de cambios. Por la información que me han dicho siempre en Tailandia es que ese fallo no se va a modificar. Por lo tanto, creo que el futuro de Daniel no... Veremos, pero tú estás contento. Y la familia de Edwin Herrera está satisfecha. Ahora tienes, mira, nosotros acabamos todas las entrevistas con un minuto que yo dejo, o algo más, a nuestros invitados para dirigirse al público directamente y decir lo que consideras oportuno. Pues muchas gracias, Euprepio. Este minuto de cierre, agradecértelo a ti por la oportunidad que me has dado de poder dirigirme a la audiencia y haber tenido esta charla tan enriquecedora. Quería darle las gracias a todas aquellas personas que nos han apoyado en redes sociales, con mensajes cariñosos, en los momentos más difíciles, en momentos más complicados, en donde se puso en entredicho prácticamente todo, se dudó de la familia Arrieta, incluso de nuestro trabajo, porque yo creo que esos mensajes han tenido su calado, han sido un aliento de esperanza cuando existía oscuridad, y creo que es de justicia dedicarle este mensaje a todas aquellas personas que han empatizado y que le han enviado fuerza y aliento a la familia Arrieta. Pues muchas gracias, Juanjo. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.